Ahí sí. Perfecto, amigo. No lo van a creer, pero justo se cayó el internet. Por La invocar magia, a los tuetués, ¿viste? Estábamos hablando de los tuetués y, y bueno, son cosas que pasan. Bueno, claro, buenas estamos improvisando. noches. Buenas noches. Bueno, somos Catarte Ediciones y estamos aquí reunidos junto a esta gran dupla. Hola chicos, ¿cómo están? Y Buenas noches. Bien. para presentar el libro Narraciones Extravagantes de Gonzalo Fernández Bastías. Bueno, voy a presentarlos, voy a leer una breve reseña de cada uno de ustedes. Voy a empezar por Gonzalo Fernández Bastías, es de Concepción, nació en el 85, por editoriales independientes ha publicado algunos de sus trabajos como Narraciones Extravagantes, el 2012, bajo la Biblioteca de Chilenia, y bueno, ahora reeditado por Catartes Ediciones, 2020. El Mañana Oscuro, 2016 y 2019 por Catarte Ediciones, y actualmente se dedica a hacer autogestión de sus obras bajo el seudónimo de Tuetue, imprimiendo fanzines o desarrollando obras interactivas. Daniel Olcay General, de 1990, de Arica, psicólogo, publicó Asfalto por Sinosargo el 2013 y en 89 Plus Luma Publications 2014, y Jonkion por Catarte Ediciones el 2017. Recibió la beca de creación Fondar de Chile el 2018 y el 2020 y es editor de Damave Grupo Editorial. Así que bueno, les damos la bienvenida y le doy el pase a Daniel, para quien es el prologuista, para que nos hable un poco en profundidad sobre el libro. Muchas gracias, Pablo. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias también por, no sé, por esas cosas de la vida, cruzarnos nuevamente de forma bastante azarosa en esto de lo que es la literatura, pero primero agradecido por la obra tuya, después agradecer obviamente a Connie, a Pablo, a los editores de Catartes, los que le dan vida, o antivida, no sé ya cómo llamar a esto de Catartes, pero siento que realmente el trabajo que están desarrollando es increíble y realmente esto que ahora está sucediendo en estos momentos de cruzar tanto el norte y sur y a partir del imaginario conjunto que existe ahí, de verdad que están generando una riqueza increíble en lo que es la literatura. Bueno, comentar, porque esta es mi misión el día de hoy, obviamente, de hablar un poco del libro de Gonzalo. Y yo para ese entonces, cuando me solicitaron que leyera el libro, dije, este es el momento de juntar norte y sur, pero derribar barreras, ¿ya? Y de hecho hice un prólogo, creo que analiza desde un punto de vista bastante como alegórico, y yo creo que siempre ha sido esa la función del terror en sí, del género, ya sea ciencia ficción, fantasía, tratar de reflejar ciertas cosas propiamente humanas, pero a través de un lenguaje, de un código, obviamente, que nos permita también derribar esas barreras que existen propias del lenguaje, porque el lenguaje al final nos va como configurando y cómo vamos entendiendo todo esto. Y de hecho, algo muy curioso que me gustó bastante y que de hecho también forma parte del título del prólogo, que se llama El lugar, como escenario de lo fantástico, sobrenatural, simbólico, orgánico, ¿ya? O el determinismo de la caja de Pandora en el sur de Chile. Entonces, claro, ahí me fui indagando porque en la medida que iba leyendo el texto, de hecho que, vuelvo a insistir, de verdad que es demasiado prolijo al momento de describir y tiene esa facilidad de poder, sin realmente, yo creo, porque esto también creo que es un detalle muy significativo que tiene el libro acá de Gonzalo, es que sin realmente tener mucho como inconsciente colectivo respecto de lo que significan ciertos monstruos o ciertas criaturas que pueden llegar a pasarse por las páginas del libro, es, es realmente fácil poder abrir esa grieta y dar rienda suelta a lo que es la imaginación al momento de entender qué es lo que nos está planteando, ¿ya? De hecho, bueno, por un lado Nietzsche hablaba de que argumentaba que el origen del mal al final era algo propio de la naturaleza. Y en ese sentido Gonzalo siento que plasma de bastante y cruza
de forma bastante prolija, efectivamente eso. Desde lo policial, desde lo sobrenatural, fantástico, el horror, ¿ya? Pero siempre, más allá de meternos en un mundo totalmente extraño, como por ejemplo sucedía con Narnia, acá todo esto que nos plantea Gonzalo está en el sur de Chile. Y es como esa sensación de que cruzaré realmente esa esquina que tengo allá o me va a aparecer quién sabe qué cosa. Y siento que también es una de las riquezas que tiene, bueno, siempre el sur de Chile ha estado como invadido de mucha mitología, ¿cierto? Desde el colegio que nos meten eso, al menos en Chile, y de una u otra forma va formando parte de nuestro imaginario, ¿ya? Fernando le da una vuelta de tuercas, ¿ya? Y siento que esos personajes, cargados de mucho misterio, la narración testimonial que tiene también, que es como muy propia, por ejemplo, de Lovecraft, que es como que si el personaje nos estuviese narrando en vivo y en directo lo que nos está pasando, lo genera de forma increíble. De verdad que me gustó mucho leer el texto, siento que tiene una demasiada riqueza a nivel de literatura y al mismo tiempo a nivel de explicación. Siento que igual tiene como esa facilidad de poder generar análisis y de algo muy particular podemos desarrollar como ideas generales, ¿ya? Por ejemplo, como los que les mencionaba respecto del mal, el bien y el mal. Realmente acá esta como necesidad de lucha, si bien no está como, ¿cómo explicar esto? Así como batallando en sí misma, sino que realmente están intentando convivir. Y ese intentar convivir tiene mucho también de relación con cómo a veces el humano también se relaciona con sus lugares, con lo fantástico, o sea, con lo fantástico que puede llegar a ser el lugar. Por ejemplo, yo que toda mi vida he estado acá en Arica, eh, tenemos también cierta lucha respecto de nuestros recursos naturales y toda esa lucha que implica también estar y con ese temor muchas veces, oye, ¿qué va a pasar si algún día el mar llegase a salir? Y de hecho es bastante común que mencionen de que, no sé, en algún momento el mar va a llegar a recobrar su territorio. Y es como, oh, realmente puede ser que esta vida que existe en algún momento va a aplastarnos tales como hormigas. Ahora, probablemente sí, probablemente sí. Así que realmente el libro que tiene el día de hoy que está presentando Catartes es un reflejo de esa lucha constante, de ese equilibrio que estamos intentando buscar, ¿ya? Y de hecho, bueno, más allá de lo perverso, más allá de lo oscuro, ¿ya? Porque es innegable que el ser humano tiene una tendencia hacia lo oscuro, hacia lo malvado, lo perverso, ¿ya? Es como si lo prohibido generara cierta atracción. Y esta posibilidad de que, a ver, la posibilidad de integrar ambos en nuestro cuerpo, de nuestra propia humanidad, es posible, y cada vez que es posible de forma, de buena forma, por ejemplo, en este libro, uno queda totalmente enganchado, ¿ya? Así que realmente siento que el texto de Pablo, o sea, de Pablo, de Gonzalo, realmente logra generar esa pertenencia más allá del territorio, pertenencia con la maldad, con lo extraño, lo simbólico que eso de alguna forma refleja. O sea, para que vayan más o menos entendiendo cómo es la estructura del texto, Narraciones Extravagantes entrecruza una serie de tradiciones, ya literarias, como les mencionaba, desde lo policial, el terror, la fantasía, y de alguna u otra forma se cruza también con lo que es propio de Chile. De hecho, el lenguaje claramente nos transporta a este tipo de personajes. Y claro, uno no se va a imaginar a un americano, ni tampoco a un, no sé, un hindú realmente viviendo estas experiencias, sino es un chileno en el sur de Chile viviendo cómo es enfrentarse con estas experiencias sobrenaturales. Siempre se configuró el sur de Chile
como un espacio que se ha enriquecido por la fantasía fantasmagórica de las posibilidades solipsistas, ¿ya? Siempre vamos construyendo nuestra realidad, o al menos por lo que yo recuerdo en el colegio en el sur de Chile, que toda isla, toda, no sé, toda mujer embarazada que desgraciadamente quedaba a la deriva, por así decirlo, por, la, por las estructuras patriarcales, ¿ya? Tenía que generar una explicación. Y esa explicación, por lo general, siempre ha estado cargada de mucha fantasía, ¿ya? Pero acá Gonzalo realmente crea universos complejos con una afirmación así como que realmente le dan vida, existencia y dimensión a todos estos personajes. Yo creo que uno de los aspectos centrales que tiene también el libro acá en Narraciones Extravagantes es la disrupción con lo real, o sea, más allá de la reacción que se espera en el lector, ya que puede dar paso ya sea a un relato de horror o de terror, ya el texto este sí de Narraciones Extravagantes no espera una reacción de estremecimiento, ya no realmente no espera de que quiero que se me ponga la piel de gallina, ya sino más bien apela precisamente el título de la obra, ya lo extravagante. Lo extravagante, ¿a qué nos lleva? A una desestabilización de nuestro imaginario, ¿ya? De aquellos límites que para nosotros como seres humanos es una seguridad y que comprendemos como un sistema colectivo. De nuestras convicciones, por ejemplo, sobre la realidad, transformándose realmente en un goce literario relacionado a todo el mundo de posibilidades que, bueno, permaneciendo a la deriva de la lectura y la emoción emergente de cada una de las palabras, realmente es una obra que cierra de manera, eh, creo que sí, bastante hermosa, por así decirlo, este año 2020, ya que ha sido tan vorágino y extraño, extravagante, por supuesto. ¿Ya? La obra en sí está estructurada en 5 segmentos o capítulos. ¿Ya? Déjame buscar por acá. Por ejemplo, la metaparapsicología, que me encanta realmente porque, bueno, aparte de que profesionalmente me desarrollo dentro de esa área, no de la metaparapsicología, sino de la psicología. Pero claro, está como este submundo bastante como esotérico, que me gusta mucho alejarme de eso, pero no así empaparme de lo que significa, porque claro, efectivamente tiene como una riqueza también que te hace jugar con la imaginación. El segundo capítulo, segmento, es introspecciones, conspiraciones y secretos. El fantasma de Murphy, que el fantasma de Murphy, creo, por lo que tengo entendido, es un capítulo nuevo respecto de la versión anterior, ¿ya? Así que para todas aquellas personas que en algún momento se habían encontrado con narraciones extravagantes, Catartes trae algo precisamente nuevo, recién salido del horno, que es el fantasma de Murphy, y téngalo claro que les va a encantar. Y por supuesto, el último y el cierre de narraciones extravagantes viene con Sociedad Enferma. Como les decía, esta es una reedición y me hubiese encantado leer la primera versión, pero más que todo para hacer las comparativas, más es para realmente conocer un poco más la esencia, lo visceral que pudo haber sido esta primera versión de, de narraciones extravagantes, ¿ya? La prosa es ágil, ya nos envuelve en una atmósfera de conspiraciones y caos lisérgico, ya yo siento que a mí en lo personal me gusta mucho lo que es ese tipo de literatura, que realmente rompe esas barreras de lo que alguna vez nosotros conocemos como lo que, ok, esto es un libro, ¿ya? Es mucho más allá de la idealización que tenemos respecto del libro, ¿ya? Y entonces en ese sentido Gonzalo también es de los míos y siento de que rompe esas barreras y trata de experimentar. Y esa experimentación que genera, al menos en, en narraciones extravagantes, es franca, es directa, y desde las sombras, por así decirlo, y junto a los personajes, los meta-elementales, los espectros y las bestias, es una constante, o sea, que el universo tiene esta cuota de maldad
Y siento que Gonzalo se ha aventurado, afortunadamente, y se ha metido al meollo de todo este asunto, de todo este vortex, ha salido y ha llegado con esta experiencia que espero que cada uno de ustedes también la pueda experimentar y obviamente conocer, ¿ya? Es curioso igual cómo en lo terrenal convive con lo sobrenatural en ese texto, ¿ya? De hecho, hay el PDI, que por eso les decía que es un texto que también combina mucho lo que es el relato policial. Hay un PDI que es el famoso Joseph Krauss, así teniente de la División de Fenómenos Extraterrenos y Paranormales, de la PDI, ¿sí? Entonces, claro, o sea, si uno empieza a jugar y obviamente nosotros que estamos un poco más metidos en lo que significa los cómics o las historias un poco más allá de fantasía, independiente de creer, oh, esto es demasiado inverosímil. No, acá el tema es jugar precisamente con eso. Y como preguntarnos con el qué tal si pasara esto, qué tal si pasara esto otro, ¿ya? De una u otra forma, si es que llegase a ser real, bueno, estamos preparados y Gonzalo nos llegó con esta misión de contarnos de efectivamente hay algo que hacer y lo que podemos hacer es convivir, aprender a convivir con nuestra maldad propia, ¿ya? Muchas veces los libros tienen eso, que nos reflejan una parte de nosotros que no queremos ver. Pero acá tenemos Gonzalo, con narraciones extravagantes, que nos vuelve a decir, ¿saben qué? Realmente esto no es tan malo. Ya no tienes por qué alejarte de lo que es la fantasmagoria y lo sobrenatural, ¿ya? Lo sobrenatural vendría siendo más bien una exacerbación de aquello que nosotros entendemos como verdad. Y ahora que tenemos narraciones extravagantes para esta nueva reedición, la esencia del enigma, de lo verosímil, de lo sobrenatural, natural, racional o irracional, forma parte de nuestra propia humanidad, así que de verdad, aprovechenlo, eh, realmente aprovechen, como les decía, la carga simbólica que tiene el libro de narraciones extravagantes, ¿ya? Es un libro que no les va a dejar así como sin palabras, ¿ya? Siempre los va a tener buscando qué pasa en el sur, ¿ya? ¿Qué pasa con las criaturas? ¿Qué pasa con lo sobrenatural? ¿Qué pasa conmigo? Y desde ese ¿qué pasa conmigo? Ahora les puedo decir que siento que es momento de Pablo Espinosa Barri. Así que Pablo, muchas gracias. Bueno, Daniel, muchas gracias por tus palabras y reflejan a la perfección lo que es el libro, porque más que nada nosotros como editorial quisimos hacer un rescate de esta obra, ya que injustamente fue olvidada, ¿ya? O sea, en una primera instancia, este libro salió en 2010, pero quedó ahí, o sea, nosotros queríamos y creemos como editorial que Gonzalo no debería ser un escritor que esté siempre en la banca, porque él posee mucho talento y creo que están reflejados en estas páginas y sobre todo en el nuevo capítulo, que es el fantasma de Murphy, que es uno de mis favoritos, por la temática extraña tipo X-Files, ¿ya? Pero bueno, vamos a dejar al autor, Gonzalo Fernández, para que nos hable sobre el proceso del libro, que nos hable sobre cada capítulo, el capítulo nuevo y el capítulo que cierra, que curiosamente, que fue escrito hace 10 años atrás, es muy similar a las cosas que estamos viviendo hoy en día con esto de estallido social, y ahí nos damos cuenta que lamentablemente estas cosas son cíclicas. Así que bueno, dejo a Gonzalo. Buenas noches a todos. Primero que nada, quisiera agradecer a Catarta Ediciones por esta oportunidad de reeditar mi libro. Estoy muy contento con ello. Como dijo Pablo,
esperé mucho tiempo para que sacaran una segunda edición. Y, y en verdad eh, es, es bien bueno el trabajo que hicieron como editorial. Estoy muy agradecido. También a Daniel Orcay por sus palabras. Eh, o sea, igual eh, sí, son muy acertadas sus palabras. Creo que igual, bueno, yo comencé con unas pretensiones muy grandes con este libro. Bueno, fueron mis inicios como escritor, a propósito. Yo era muy impetuoso en ese tiempo y muy impaciente por escribir. Y con ese libro empecé y ahí comencé mis primeros tropezones también y ver mis errores como escritor. Pero le tengo mucho sentimiento a este libro porque fue como la historia de Ícaro. Voló muy alto creyendo que iba a llegar bien, que no pensó en el sol, ¿cachai? Y iba a caer de bruces. Pero igual, no sé, espero que se entienda eso. Y porque me ha enseñado a ser un poco más tranquilo y más como escritor y darme cuenta de las cosas. Y en fin, eh, bueno, el proceso de narraciones comenzó en 2010. Empecé a escribirlo. 2012 se había estrenado. 2010 aproveché el tiempo porque, claro, eran las protestas universitarias, yo estaba en los últimos años de mi enseñanza universitaria. Entonces empecé a escribir este libro, empecé con unos primeros cuentos, extraía cuentos que ya había publicado en un blog que ya no está, que es blackhole.obligo.com. Y ahí empecé a ordenar todos estos capítulos. Y, y ahí empezó el proceso. Al principio eran cuentos dispersos, luego empecé a notar ciertas similitudes uno con el otro y trataba de agruparlo en los capítulos, en los 4 primeros capítulos, y, y luego seguir creando otros cuentos y desarrollar más una continuidad. Eh, porque después de todo, cada cuento habla de algo que ocurrió en otro cuento. Entonces traté de crear así como un universo. Eh, en ese tiempo estaba muy influenciado por Lovecraft, Edgar Allan Poe y Alan Moore. Sobre todo sobre todo Alan Moore y Lovecraft, que de alguna forma me atrajo mucho las temáticas que abordaban. El terror de Lovecraft, que me gustaba mucho por el sentido de hacerlo muy terrenal. O sea, ya no. Porque todos sus cuentos son de personas muy racionales que se topan con algo sobrenatural y tratan de describirlo, de ser racionales con esto, y me atraía mucho y lo hacía bastante real para mí su terror. Ya no era más tangible ese terror. O sea, las mismas menciones, la llamada de Cthulhu, las ciudades que menciona, incluso llegó a inventar ciudades que de repente dicen, oye, esto existe en Estados Unidos. Y claro, y ahí estaba el juego. Entonces, y, y ahí logré desarrollar toda la temática, que es metaparapsicología, que aquí vemos un horror más cósmico de, de los relatos, o más elementales, criaturas elementales que están relacionados con algún cuerpo de agua, un bosque, que son afectados por la contaminación del ser humano, introspección, que tiene un aspecto
más sobrenatural de uno mismo, bueno, de los personajes, de cada relato, conspiración y secreto, que ya ahí juega un poco el tema como lo dice, conspiración y secreto. De hecho, en ese tiempo estaba muy influenciado por las conspiraciones de Salfate y claro, pues también en ese tiempo había un montón de series que veían, que hablaban de ese aspecto, o sea, aún me acuerdo de Conspiración Roswell, que era una serie animada que muy buena, muy recomendable, que planteaba todas las criaturas de la mitología en el mundo eran extraterrestres, que ese era, que los mitos que se generaban tras ello eran formas de explicarlo antes que no se tenía conocimiento de los extraterrestres. Sociedad enferma, un poco de los aspectos de las protestas que se vivieron durante el 2010, que fueron las universitarias, que fueron bien fuertes, no tan fuertes como el estallido social, el cual resulta paradójico después de un tiempo de ver de que sociedad enferma sea sea el estallido social. Más o menos como lo imaginaba. No quiero decir que tengo una bola de cristal o algo así, pero es interesante como de repente llegué a la conclusión de que de alguna forma iba a estallar todo esto. Pero bueno, y el último capítulo nuevo, que le tengo bastante cariño igual que Narración Extravagante, porque el fantasma de Murphy resulta de ese mismo periodo. El fantasma de Murphy es de ese mismo periodo. Se publicó en un blog que ya no existe ahora, que es Fantasía Austral. Fue el primer como personaje en que sale más de un cuento. Todo por el tema de esa frase del fantasma, del Murphy, de la ley de Murphy, que dice, si todo lo que va a salir resulta mal, va a salir mal, más o menos así es, no me acuerdo bien. Y a partir de eso quise desarrollar una criatura, personaje, que tuviera que ver con esto, con que todas las cosas que empeoran van a empeorar aún más. Y así nació, po. Y claro, pues, todos estos cuentos fueron publicados en ese blog y luego por decisiones que los mismos administradores del blog tomaron, borraron esos cuentos. Claro que yo lo guardé, pero me dio lata que lo hicieran. Entonces, eh, como narraciones también quedó relegado Morphy y qué bueno que de alguna forma también esté incluido en narraciones, casi son como hermanos, y eso me agrada bastante. Eh, yo le tengo mucho cariño a Fantasma de Murphy y en el fondo también tenía planes para sacar algo más de él y qué bueno que Catarte Ediciones eh, también, también lo incluyera en Narración Extravagante. Me siento muy honrado por eso, en verdad. Y, bueno, eso es lo que puedo decir al respecto. No sé si habrá alguna pregunta al respecto. Bueno, igual puedo decir que el libro, bueno, algunos lo categorizan como muy regionalista. Traté de hacerlo esa era la intención, quiero decir, esa es la intención de ser regionalista. Siempre cuando empecé a meterme en temas de la literatura en general chilena, notaba que toda obra artística siempre apuntaba a Santiago, como que en Santiago ocurría todo Santiago es Chile. Entonces me daba lata ese tema y de alguna forma dije, no, pues tengo que hablar de las regiones, pues. Santiago no puede seguir siendo Chile. Entonces hablé de algunas partes de Concepción, eh, Chiguayante, parte del centro de Conce,
Hualqui, que es otra zona, está más allá de Chihuayante, también un pueblo más allá del sur. Claro, y también otros lugares, también menciona la Catedral de Concepción, entonces, en uno de mis cuentos. Entonces, eh, yo creo que es importante rescatar eso de cada región, eh, de lo que podemos ofrecer como región, de las cosas. El primer cuento habla del río Biobío, que yo, donde vivía antes, tenía que cruzar todo el tiempo, cuando iba de Conce a San Pedro de la Paz, que está al otro lado del río, de noche era imposible no imaginarse que había algo ahí en el río, porque no hay ninguna luz, nada, es pura oscuridad, apenas se ve el río, a veces podéis ver un ave, o los árboles que están creciendo por los sedimentos de los arenales que se forman en el río. Entonces siempre da una sensación de que había algo, y toda esta historia de que en el río, una vez me llegó al oído de que había una gran carga energética de la gente que ha muerto en el río. eh, ya de por sí era la frontera entre el reino araucano y, el reino de Chile. Entonces, tiene una gran carga el río, y es no difícil no imaginarse que hay algo ahí oscuro, maligno. Y eso, así que eso puedo hablar al respecto. ¿Habrá alguna pregunta respecto al libro? No sé, es lo que más puedo decir. Ah, sí, y hay que mencionar que las ilustraciones han sido hechas por John González, un excelente trabajo, debo decirlo, me gustó mucho la portada. Ya, a ver. Ya, a ver. Ya, vamos a ver. Aquí tengo. Ya. Bueno, aquí. Vamos a ver. Recién descubrí cuánto cuesta el libro. El libro. A ver, vamos a ver las preguntas. Vamos a verlo por orden. Disculpen que aquí me llegaron. Recién estaba viendo dónde se reflejan las preguntas. Ya, saludos. Ya, saludos Marcelo. Vale, Manolo. Vale, Pagomi. Sí, vale, Juan. ¿Cuánto? Gonzalo, creo que están preguntándote alguna película favorita de terror. Terror. Y eso estaba viendo, que me habían preguntado. Sí, estaba viendo los comentarios. Ya, ¿alguna película de terror favorita? Sí, pues, La Cosa. Wow, La Cosa, y bueno. también Mountain Madness, del mismo director, de Carpenter. Claro, Los Días de la Locura. Con, Bueno. con el actor que sale en Jurassic Park. Ahí está Por John González supuesto. ahí Oye, me preguntando encanta. por películas de terror. Sí, oye, agradecer a John González también, tremenda portada que se mandó. Las ilustraciones internas igual, están filete, como se dice. Y cuando hablamos de hacer justicia al libro, igual, gracias Gonzalo, Gonzalo y John, porque de verdad el libro, había una pregunta ahí, ¿cuánto costaba el libro? Para los interesados, la preventa está a 9.000. No sé hasta cuándo durará la Sí, preventa, creo hasta hoy día, esa pregunta. hasta que termine el lanzamiento, así que Sí, tienen que aprovechar. aprovechen. Porque cuesta 15.000 después. Claro,
Claro, no sé, hablaban de películas favoritas. Hablando de eso, Gonzalo, ¿alguna serie? Porque la otra vez estábamos hablando sobre, yo te hablaba, te conversaba sobre cuando llegó la señal, la red acá a Arica y en los 90 y comenzaron a salir series bien interesantes sobrenaturales. Una de las que me gustaba a mí, por ejemplo, fue El Hombre Lobo, Werewolf, que le aparecía como un pentagrama en la mano al protagonista y se transformaba en lobo. Era bien entretenida esa serie. No sé, hablabas de algunas series cuando nombrabas cosas que te inspiraron en el libro. X-Files también tengo entendido que te inspiró bastante, Sí, ¿no? sí, bueno, igual en ese tiempo igual era muy difícil quedar con el canal, eh, con el programa, pero sí, pues, Expediente Secreto X, de hecho tuve la oportunidad de ver la película. También Los Hombres de Negro y Godzilla, po, la serie animada de los 90, po. Sobre todo la serie animada de Godzilla. Ahora que estaba recordando, muchas de las criaturas que salían eran muy grotescas, po, y sin duda eh, me brindaron una inspiración en ellos. Po. No sé si, bueno, si tienen la oportunidad, busquen Godzilla serie animada de Godzilla 1998 y busquen diseño. Y hay uno que me gusta que es el del camaleón, que es un clon de Godzilla, creado genéticamente así, pero es muy grotesco porque la boca lo tiene en el pecho, una boca grande. Tenía unos diseños muy grotescos, de hecho eran los mismos creadores de la serie animada de Hombres Hombres de de Negro, Negro. que también, sí, sí. Sí, De hecho, la serie animada es mejor que la película. Sí, no, la ya. serie animada de los Hombres de Negro era, no sé, tolueno puro, me encantaba. Oye, duró caleta, duró como 9 temporadas, me Sí. parece. Tuve la Aparte que era muy satírica, tenía mucho humor, entonces como que mezclaba todo eso con el horror. Y claro, ¿no? De verdad que estaba muy bien hecha, me recuerdo esa serie. Sí. Sí, Sí, Gonzalo, pues ya había ahí uno. viendo, disculpa, viendo algunas Dale, dale, dale. preguntas que están saliendo, bueno, preguntaban si te habías inspirado, ¿tiene alguna inspiración que venga de un escritor en especial? Bueno, nombrabas a Poe, Lovecraft, algún otro, y también, para que respondas seguido, Pagomi decía si habrá en alguna ocasión saldrá un segundo tomo, o algo así, eso, un segundo tomo. Bueno, bueno, respondiendo con mis autores, sí, porque había mencionado ellos, Alan Moore y Lovecraft y Poe, que en ese tiempo lo leí bastante. Eh, igual, pues, a ver quién más. Igual es Miguel Serrano, que es un escritor chileno, que a decir verdad es muy polémico mencionarlo. Claro. Claro, y también los primeros libros de Jorge Baradit, que también me los tragué bastante, son Yggdrasil, E5 y Calfocura, los primeros que salió. ¿Y qué más? Ay, no, pero eso no. No, pero bueno, ah, sí, serían eso más o menos. Y un segundo tomo. Sí, tengo en mente sacar un segundo tomo. Eh, Abordando también como otras criaturas más, que igual abordando el tema de nuevo los dioses arquetípicos que menciono en narraciones, pero ya mencionó otras criaturas más que andan por, por, por la tierra y otras más que son más poderosas. ¿Algún nombre Alguna, tentativo? no lo sé todavía. Narraciones Narraciones extraterrenas. podría ser, no sé, ahí tengo que verlo, pues igual eh, va a ser una temática va a ser como más organizado que narraciones, pero aún tengo que verlo. Ya, otra pregunta, ¿cuál es tu cómic favorito? Uh, Chuta, mi cómic Hernán favorito. Fernández Palma pregunta. Sí, ese es mi primo.
Ahí dice. Saludos, primo. Y mi cómic favorito, Sadman. Creo que Sadman, bueno, igual es una lectura que posterior a narraciones, pero Sadman es mi cómic favorito de Neil Gaiman. Lo recomiendo siempre. Literatura pura hecha imagen. Las imágenes son fantásticas, la portada son maravillosas. No, es como literalmente caminar en la eternidad sin importarte la eternidad. Claro, en los cómics me decías que el cuento Los Lobos de Walkie ¿Sí? estaba inspirado por una historia de Hellboy, ¿no? Sí, se llama Sí, que no me acuerdo bien el nombre, pero empieza con un lobo, igual. Pero me acuerdo de la historia que era una familia que hacía pactos paganos y de alguna forma se convertían en hombres lobos y Hellboy le estaba investigando. Y eso fue como el primer cómic de Hellboy que leí, que empecé a leer. No, bueno, uno de los primeros, sí. Y lo tengo como un buen recuerdo. Por eso con los Lobos de Walkie creé algo similar. Esta vez no se trata de una familia, pero sí una maldición. Y eso. Bueno, acá Juan Manuel Riquelme Montanares pregunta que tu libro tiene toda la onda de la historia del Dr. Mortis. Precisamente Si supiera. hay un capítulo dos cuentos, perdón, que interactúa el siniestro doctor. Así es, mi tributo al Cuéntanos Dr. sobre eso. Mortis. Ojalá que no me mate el encargado. ¿Qué cuento está La Parvada, no? Sí, La Parvada y hay también otro donde salen hombres lobo igual, que mencionan a alguien que los contrató para hacer un asesinato. Y otro más, que no me acuerdo bien el nombre, pero también hace la mención, porque ahí al final del relato hago de un siniestro personaje. Como alegando, dándole ese tributo del Dr. Morty. Como en los cómics que siempre, en ese tiempo también tenía la colección un límite empezaba como a juntar la colección de Dr. Morty en cómic y siempre terminaba así con eso, con ese tema de que Morty lo habrán derrotado, pero sigue ahí presente. Oye, acá el amigo John González dice que el cómic de Hellboy es Los Lobos de San Augusto. Ah, sí, eso es. Buen dato. Vale, muchas gracias, John. Bueno, a propósito, los dibujos son muy como de Milogan. Miñola. El arte realmente creo que combina de forma espectacular con lo que es la literatura que presenta en el libro. O sea, como que conjugan casi como Legos. Me encanta. Hoy tenía una pregunta que tiene un ¿Sí? Es que no sé, siento que este tema del horror, lo sobrenatural, obviamente nace de algo como, ¿cómo decirlo? A veces de experiencias personales. ¿Te ha pasado algo allá en el sur de Chile, algo medio raro? ¿Es tan oscuro como dicen que? Bueno, de acá. Bueno, Concepción es bastante oscuro. Sí, porque todavía, bueno, además de tener cosas abandonadas, todavía tenemos algo de verde. Y sí, pues, y hartas lagunas. Pues, de hecho, las lagunas tienen bastantes historias sobrenaturales o historias de terror. Por ejemplo, donde estoy viviendo actualmente, que es la Laguna Redonda, ocurrió un asesinato de una mujer que ahora la veneran como una santa popular, que se llama la Petrolina Neira, que fue cuático porque fue a tomar con unas personas, dos hombres. Algo pasó, los dos hombres matan a la mujer, la tiran a la laguna, le ponen piedras para que se hunda en la laguna
y de repente, ¡puf!, aparece el cuerpo flotando. Y parece como un milagro. ¿Cachai? Y más encima, la laguna, hay historias de que dicen que es un ojo de mar, que no tiene fondo. También está la laguna de las Tres Pascualas, el mito de estas tres hermosas mujeres que en primavera aparecen llamando a su amado. También la laguna de los negros, que ya no está, pero se dicen que en la zona donde se formó, donde están las casas, donde alguna vez estuvo la laguna, se escuchan voces, se dicen que son los negros que mataron ahí, por eso se llama la laguna de los negros. Eran unos negros que libraron un motín en un barco, llegaron a las costas de Conce, lograron capturar a los negros y los ejecutaron. Y tiraron sus cuerpos en la laguna. Por eso se llama la laguna de los negros. Hay como mucho de... Sí, hay muchas cosas... Concepción tiene mucho de eso. O sea, no tan... No, o sea, tiene un aspecto así como lugar abandonado, siete Iberiazos, todavía tú vas por alguna calle, todavía hay secuelas del terremoto. Creo que todavía hay un edificio que todavía no lo derriban. Entonces... O el mismo mercado que todavía está ahí abandonado después del incendio del 2000, ay, no me acuerdo cuándo fue, pero fue como en el 2013 o 14, que lo tienen ahí, y así dejado, en ruina. Si alguna vez vieron el programa de City Tour, critican bastante a Concepción y después como que, ¿sabéis qué? Mejor hagamos lo que nos dice el sujeto y hicieron cosas. O sea, si tenía abandonado algo, por último, destácalo como monumento de ruina. Y así lo hicieron con el Teatro de Concepción. No así lo otro. No, o sea, el Teatro de Concepción, el Teatro Enrique Molina. Si buscan fotos ahí van a cachar. Y qué bueno que al menos que destaquen eso de la ruina que tenemos en Conce. Bueno, Y ya de por entonces sí en otra. estamos entre gente que vive en ruinas, en ciudades en ruinas, porque por acá es parecido. Más Sí, era pero Tatooine, ustedes son Tatooine. algo así. Tatooine, claro. Ustedes tienen, les faltan los puros cazas recompensa y la gente de la arena. Acá en Western. Sí, Sí. sí. También, mira, acá dicen el Castillo del Diablo en Talcahuano. Ay, sí, pero lo derribaron. Se supone que la historia habla de que era una casa si no mal recuerdo, era una casa de verano de una familia acaudalada allá, extranjera, tal vez alemana, quién sabe. Y se supone que como que hacían ritos y cosas así, po. La casa quedó abandonada y empezaron las historias, po, de que se veían luces y cosas así, po. Así que, sí, po. De hecho Talcahuano tiene incluso una historia de un graffiti mal dibujado que cobró vida. O sea, no cobró vida literalmente, solamente lloró sangre. La gente, era acuático, la historia era así. En un colegio, no sé si es un colegio o un liceo, pero un instituto educacional público, hacían como un ritual de hacer de cada curso hacer un mural en el colegio, como un recuerdo de haber pasado un periodo. Y un curso hizo un Mickey mal dibujado. Y claro, ya pasó piola y de repente la gente empezó a decir que el Mickey empezó a llorar sangre. Así que, Fátima, esa onda. sí, leyendas urbanas de Talcahuano, mejor dicho, es más. Oye, bien parecido al mito de los pitufos cuando decían que eran satánicos. Y le estaba la historia de que había un papel mural con los pitufos y desapareció una guagua y los pitufos estaban manchados con sangre, entonces por eso eran satánicos. Creo que era el tiempo de Chucha con el mejor que la alegoría todo del nazismo, mejor que la alegoría del nazismo que hacen los pitufos. Ya dice acá, era el liceo A27 donde lloraba el Mickey. Él mi primo es de Talcahuano, él sabe más.
Sí, y también, bueno, igual he tenido experiencias sobrenaturales. Cuando fue el terremoto, me acuerdo que estaba haciendo vigía eh, en la villa, en un pasaje, y de repente nos llegaron las noticias de que venían gente a saquear, po, y yo fui a avisar a mi padre. Eh, Pensé que había ido a saquear, lo siento. sí, no, y lo cuático es que abro la reja donde vivía y algo se me tira encima, así como era con algo con garra y diente, parecía un gris, algo que se acerca y me hace, como que me hace así, como que trataba de que me alejara. Y yo me asusté y chucha, y después desapareció y dije, concha. Bueno, encima donde vivía, que era el pasaje tenía un palto que hacía bastante sombra, y se supone que, y ahí me llegaban historias de que se supone que había energía mala ahí, y el palto como que venía desde ahí, desde el palto, que provocaba una sombra. El palto era gigante, entonces provocaba cierta sombra. Así que eso, mi experiencia, además de otras, pero esa es la que viví más personalmente, así más Gonzalo. despierto. Claro, y ahora Gonzalo para el gran final se transforma en Tuetué y se va volando, ¿no? Claro, Tengo que noche de buscar un árbol, tengo que buscar un árbol hueco. Mira, John nos habla de un hospital de actividades paranormales en Osorno. No sé. Osorno. Hoy, de hecho, no sé si ustedes cacharon Sábado Secreto. ¿No les suena una serie animada de Yo Cartoon no, yo Network? no, no sé. Bueno, ¿Vale? era una serie que hablaba de lo críptido, esta como Pie Grande, Monstruo Lagonés. Ujú. Y la serie no mencionan a Chile, pero sí menciona una criatura del folclore mapuche, que es el chirufe, y supuestamente está en Osorno, pero no menciona Osorno ni Chile, pero sí a la criatura, es chirufe, y que es una especie de lagarto que vive en los volcanes, según la mitología mapuche, y que provoca y que golpea el volcán para producir erupciones. Está todo Ah, real. bueno. Por si acaso busquen Sábado Secreto, que igual es una buena serie. De culto. Sí, Ya. ya pues. ¿Otra Bueno, pregunta más? chicos, ya estamos en la hora. Estamos a 3 minutos del cierre. Se pasó volando esto, ¿no? Sí, de más. Estaría bueno un día hacer algo así de historias sobrenaturales, ¿no? Claro. Experiencias personales, está bueno. Eh, bueno, para finalizar, agradecer a los invitados, al autor, al que hizo el prólogo, Daniel, muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y en Twitter. Y escribirnos a nuestro WhatsApp, que ahí va a salir, creo, el número para solicitar libros o consultar. ¿Ok? Listo, chicos. Muchas gracias nuevamente y Sí. hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Gracias, Pablo. Gracias, Connie. Gracias, Gonzalo. Abrazo a todos.